Pues si finalmente los alcanzó la realidad, después de 2 años de gasto desmedido, después de 2 años de despilfarro, después de 2 años de haber gastado por encima del crecimiento de la economía, pues finalmente los alcanzó la realidad. Y el gobierno ahora se va a tener que ajustar el cinturón, como lo han hecho la mayoría de los mexicanos y las empresas de este país. Al único que le iba bien en México era el gobierno, que nos presentaba cifras de ingresos crecientes a un costo altísimo, porque las familias no tenían para lo más indispensable, el consumo externo está en el suelo, y las empresas con la reforma fiscal se quedaron sin dinero para invertir y para generar nuevos empleos. Entonces, no se puede tener un nivel de gasto por encima del crecimiento económico. Y eso es lo que finalmente estamos viendo ahora, que ya les cayó encima la realidad. Hay que reconocer que lo están haciendo de manera oportuna en enero, porque no cayeron en la tentación de simular que no pasaba nada para llegar a la elección sin el ajuste presupuestal. Me parece que el cuestionamiento de los mercados ya fue tan importante que finalmente Hacienda tuvo que reaccionar. El monto, bueno, me parece adecuado a lo que ya se calculaba que iba a tener el impacto de la caída en los precios del petróleo en la economía mexicana. Entonces, lo único malo pues, es que la mitad del recorte pues va a caer sobre Pemex y luego dicen que no lo quieren desmantelar, pero creo que van a poner en una situación bastante complicada a Pemex, que ya lo estaba, está cayendo su plataforma de exportación, están cayendo de manera dramática sus ingresos y ahora con este recorte que seguramente pues, será en muchos proyectos de inversión de Pemex, pues todavía la ponen en una gran desventaja, la ponen contra la pared a la hora de competir con las empresas extranjeras que van a llegar en la ronda 1. Me parece que se hace de manera oportuna en enero para recuperar la confianza, recuperar la credibilidad de los mercados en la solvencia de las finanzas públicas mexicanas, que ya nos estaba haciendo bastante ruido, y también recordar que este recorte hubiera sido menos doloroso si se hubiera cumplido con la disposición del Congreso que se ignoró por parte del gobierno el año pasado. En la ley de ingresos y en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria se pidió al gobierno un programa de austeridad durante 2014, un programa que podría haber dado ahorros por más de 60,000 millones de pesos, que es justamente lo que le va a tocar ahora al sector central, 60,000 millones de pesos, lo que están planteando, y 60,000 para Pemex. Si se hubiera seguido esas medidas, que ahora finalmente las están aceptando, como recorte de gastos personales, recorte en gastos de comunicación social, recortes en gastos administrativos que no impacten en los servicios a la población, pues ahora estaríamos en otra situación y estaríamos hablando de un ajuste mucho menor. Pero dado que no se cumplió, pues va a haber ahora un ajuste bastante doloroso. Todavía no tenemos suficiente información, pero así a bote pronto les digo que no se dice nada del hoyo para las entidades federativas y municipios. Hay que recordar que los ingresos petroleros que estamos perdiendo, las coberturas protegen al gobierno federal, pero no protegen a los recursos que van a los estados. Entonces, hay un hoyo de aproximadamente 60,000, entre 60,000 y podría llegar hasta 80,000 millones de pesos en la recaudación federal participable, que impacta directamente a las entidades federativas. No se dice nada en este ajuste respecto a los estados. Creo que valdría la pena hacerlo. Sin duda va a impactar el crecimiento económico. Ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, habían ajustado la expectativa de crecimiento de México para este 2015 y pues esto va a reforzar desafortunadamente la expectativa de que no se va a llegar a la meta que se tenía de 3.7 para este año, lo cual pues complica aún más todavía el escenario. Desde hace tiempo, y esto lo ratifica el gasto en inversión. Si el gasto en inversión se disminuye, entonces habrá menos
actividad económica, la única posibilidad de salir de este marasmo pues era justamente o que reactivabas la parte de inversión pública para no estar nada más esperanzados a lo que ocurriera con los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues ya se cancelan proyectos importantes de inversión que generaban actividad económica. Y bueno, pues queremos invitar al secretario de Hacienda, vamos a proponer en la Comisión de Hacienda, pues que nos vaya a explicar cómo se van a hacer los ajustes. Me preocupa a mí ver la cifra de 7,800 millones de pesos en educación. Hay que ver qué es lo que se va a tocar ahí. Vamos a invitar al secretario que le explique al Congreso cómo va a ser ese ajuste. Y hay un detalle, pero que es muy importante. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que el gobierno puede hacer de manera unilateral un recorte de hasta 3% del gasto. Este recorte equivale al 3.09% del gasto. Entonces, tienen que pasar dos cosas aquí. O el gobierno se ajusta al 3% en el recorte, o si sostiene la cantidad que quiere recortar, pues entonces tendría que ir al Congreso. Es decir, esta discusión tendría que darse en el Congreso. Entonces, aquí nada más señalo lo que dice la ley. Si es por encima del 3%, tiene que ir al Congreso. Si es por debajo del 3%, lo puede hacer de manera unilateral. La cuenta que sacamos ahorita rápido a bote pronto nos da que el recorte anunciado de 124,000 millones de pesos equivale al 3.09% del presupuesto. Entonces, llamo la atención sobre ese tema. Insistir en una cosa, la gran reforma pendiente, y eso se lo propuse al secretario de Hacienda en su comparecencia en el Senado, es la reforma estructural del gasto público. No podemos seguir con este gasto inicial, no podemos seguir con este gasto tan improductivo, no podemos seguir con un nivel de gasto creciente en el gasto corriente que no genera ningún impacto en la economía. Es el momento, me parece clave, de que hagamos una profunda y seria revisión sobre los distintos rubros del gasto público para que podamos aumentar su transparencia, su eficacia y su impacto en la actividad económica. El resultado de la reforma fiscal, de haber incrementado en más de 10% el gasto público en 2014, vimos que no tuvo impacto en la actividad económica. Se va a quedar el crecimiento de 2014 en alrededor del 2% y con este recorte, pues 2015 sabemos que no se va a cumplir la meta de crecimiento. Entonces, pues vamos a invitar al secretario que nos platique, a que nos explique de todos estos ajustes en la Cámara de Senadores y pedirle pues que proteja el gasto social. Qué bueno, hay que reconocer que lo hacen en enero, que no cayeron en la tentación de simular de aquí a junio, de que no pasaba nada. Me parece que la presión internacional fue lo suficientemente grande, el cuestionamiento cada vez más frecuente, que tienen que hacerlo ahora. Pero hay que revisar muy bien cómo se va a hacer y la verdad es qué pena que estemos en esta situación. Si se hubieran seguido las recomendaciones del Congreso de austeridad que se ordenaron desde el año pasado, no hubiéramos caído en esta dolorosa medida para la economía mexicana. Y por último, creo que también le toca a los otros poderes. Sí, creo que es el poder legislativo, el poder judicial, y ahora también tendría que revisar su nivel de gasto, porque pues no estamos para tener gastos que estén por encima de lo que puede tener nuestro país. Yo creo que le tienen que entrar al recorte el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Bueno, sin duda siempre te va sobre el gasto menos improductivo, habría que hacer una revisión, pero siempre hay de dónde recortar, ¿eh? Siempre habrá los gorditos que sobran, que pudieran ajustarse. Creo que hay que tener muy en claro una cosa. Quienes se han ajustado el cinturón en este país han sido las empresas y las familias mexicanas. Le toca al gobierno y le toca también al Poder Legislativo y Judicial. Estamos hablando de costos de la tienda de senadores. Si tuviera alguna estimación sobre cuánto podría reducirse en el tema. No, habría que revisarlo. Lo que yo digo es que
yo creo que no se vale que se quede fuera el Poder Legislativo ni el Poder Judicial en un esfuerzo serio, transparente de austeridad. Y creo que en este país no está como para que haya despilfarro de recursos públicos, y ahí sí, pues nos tenemos que incluir todos, ¿no? Qué bueno que el gobierno federal empiece, creo que debe poner la muestra, pero no se deben de quedar los otros fuera. Se hablaba de una partida bastante generosa de gastos médicos mayores de todo el sector público. Bueno, ese tipo de partidas, ese tipo de excesos, ese tipo de privilegios son los primeros que tendrían que recortarse en este ajuste que se está planteando el día de hoy. El gasto corriente no productivo, aquel que no afecta la provisión de servicios públicos hacia la población, es el que tiene que ajustarse. Sí, necesitamos ver y tener un gobierno austero. Necesitamos un gobierno que se apriete el cinturón, como lo hacen las familias mexicanas y como lo han hecho las empresas también.